sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Miércoles 29 de marzo. Últimos días ya de este mes de marzo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la vida, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 8 de San Juan. ¿Verdad? Recordará usted que el pasado lunes iniciábamos con el pasaje de la mujer encontrada en flagrante adulterio, que eran que son los primeros versículos de este capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Luego, el día de ayer veíamos cómo el Señor, enseñando a la multitud, ¿verdad?, les decía: yo me voy, pero ustedes me buscarán, pero ya será demasiado tarde y no me encontrarán. Y como no me encontrarán, morirán en su pecado. Y hablábamos entonces de esa oportunidad, o de esas oportunidades que Dios les dio en aquel momento a los judíos, y que ellos tristemente no aprovecharon. Pero el Evangelio de ayer terminaba diciendo que muchos creyeron en Jesús. Así entonces, hoy el texto viene y retoma esa frase, pues comienza diciendo: Jesús dijo a los que habían creído en Él. Vemos cómo hay una multitud de personas que han creído en Él. Ahora entonces, insisto, el Señor se dirige a ellos y les dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Notemos cómo el Señor está hablando de la necesidad de ser fiel a su palabra para ser discípulos suyos. Pero este elemento, hermanos, de ser fiel a la palabra de Dios es un elemento vital para poder nosotros ser fieles al Señor, y como lo dice el Evangelio de hoy, para ser verdaderos discípulos. Tristemente, vivimos en una sociedad donde la fidelidad es un valor que muchas veces no se practica. Somos infieles muchas veces en todas las áreas de la vida, pero más que todo, tristemente, la humanidad se vuelve infiel con Dios. Claramente el Señor dice que debemos nosotros de ser fieles, porque dice: si se mantienen fieles.
pero fieles a su palabra. ¿Y qué es ser fieles a la palabra de Dios? Obviamente cumplirla, ponerla por obra, llevarla a la práctica, a la vivencia de todos los días. Esa fidelidad lleva consigo el poder, por supuesto, conocerla, ¿verdad? Conocer la palabra, pero al conocerla también lleva el poder vivirla, el poder ponerla por obra. Yo creo, hermanos, que estamos en un tiempo donde la sociedad ahora verdaderamente requiere de esos testimonios que impacten, requiere de esas personas, de esos creyentes, que no solamente seamos creyentes del diente al labio, que seamos creyentes de testimonio, que seamos verdaderamente personas que nuestros testimonios, nuestros hechos hablen por nosotros ante los demás. Para eso es que es necesario, como dice la palabra, ser fieles, porque si somos fieles a la palabra, nosotros seremos verdaderos discípulos. Pero oiga, ya ahí el Señor está poniendo entonces como un prerequisito que para ser discípulo del Señor debemos de ser fieles a la palabra. Eso nos lleva entonces a comprender que el discípulo, que es aquel que aprende, debe de aprender directamente del Señor para vivir, para darle cumplimiento a esa palabra. Por sobre todo, el discípulo debe de ser aquella persona que estudia, que analiza, que medita, que interioriza, que obedece la palabra. Por sobre todo, que le lleva a un cambio de vida, que le lleva a un conocimiento profundo y por sobre todo a una fidelidad con el Señor. Siempre he creído que en nuestra vida debemos nosotros de hacer las cosas bien. Y que si yo voy a hacer algo, ¿verdad? Sea cual sea la labor que tengo pensado realizar, yo debo de hacerlo bien. La vida cristiana requiere esos mismos valores. Si voy a ser un hijo de Dios, si voy a ser un siervo de Dios, debo de hacerlo bien. Pero por supuesto que eso trae un verdadero compromiso, eso trae desafíos, eso trae el que nosotros podamos asumir el reto con fidelidad. Ahí es donde el Señor nos hace ver verdaderamente que seremos verdaderos discípulos. Dice el texto, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, esta declaración del Señor es fuerte, fíjese, pues esto significa que lo que Él enseña, o sea, lo que el Señor enseña es la verdad, pero automáticamente les está diciendo a los judíos que ellos no conocían la verdad y como no la conocían, no eran libres. Hermanos, la palabra libera y por esa razón es que es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Al conocerla, como dice claramente el Evangelio de hoy, vamos a ser libres. Pero tal vez usted dirá, así como los judíos que le dijeron, bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos, le dijeron ellos. Nosotros siempre hemos sido libres. Pero el Señor está hablando de otra libertad. Porque vea que le dice, ya sé que ustedes dicen que nunca han sido esclavos. Sin embargo, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Y es a esa libertad a la cual el Señor está hoy exhortando a que busquemos, a que podamos buscar la libertad de ya no ser un esclavo del pecado. El pecado, hermanos, una de las cualidades de es que el pecado esclaviza. Sabemos que aquella persona que practica el pecado se vuelve
un esclavo del pecado. Y es ahí donde se llega un momento en que ya la persona ya no puede dejar el pecado, porque el pecado le ha atado, el pecado ahora le gobierna la vida. Pero a ese tipo de libertad o a ese tipo de esclavitud es donde viene el Señor y dice que si conocemos su palabra, seremos libres. Y querido hermano, esa es la libertad que el Señor quiere darnos. Esa libertad que no la adquirimos simplemente a través de un documento, a través del dinero, sino la libertad de tener un alma sin pecado, la libertad de tener un corazón en paz, el gozo de tener la tranquilidad de sentir nuestra conciencia tranquila, de sentir nuestra conciencia libre. Esa paz, hermanos, eso es hermoso, porque es ahí donde el Señor nos quiere llevar a que nosotros verdaderamente, como dice el Señor y como dice el texto, seamos libres al conocer la verdad. Ahora, ¿por qué razón? Porque la verdad libera, ¿verdad? Y esa es una característica de las enseñanzas del Señor. Su palabra libera. Su palabra verdaderamente nos hace libres. ¿Y de qué nos libera? Nos libera de las cadenas del pecado. Nos libera de la ignorancia. Nos libera de esa religiosidad. Porque es importante conocer para poder, insisto, ser libres. Ellos le dicen, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dice, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, esclavo del pecado. Y hoy, una vez más, el Señor está diciendo que el pecado esclaviza, que el pecado le roba la libertad a la persona. Por eso, hermanos, nuestro objetivo, como dirá la primera carta de Juan, es que no pequemos. La primera carta de Juan dice que el propósito de Dios es que no pequemos. Pero si alguien peca, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, pues Él ha pagado ya el precio por nosotros. Se entiende acá que el pecado no debe de ser una práctica, que el pecado, si llega a la vida del hombre, pues debe de ser por un descuido, por un error, incluso algo involuntario, pero nunca una práctica, porque cuando el pecado se vuelve una práctica, ahí es donde hay ya cadenas que esclavizan a la persona. Hoy entonces claramente nos presenta la palabra que el Hijo nos liberta, que nos quiere hacer libres ante la esclavitud del pecado. Podemos nosotros entonces reconocer que solo Cristo nos liberta, que solo Cristo puede romper esas cadenas. El ser humano busca liberarse, pero olvida que solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay verdaderamente libertad. Por eso es importante que nosotros, conociendo a Cristo, podamos creer en Él y de esa manera Dios pueda obrar maravillosamente y nosotros podamos ser libres. Ante todo, porque al conocer a Dios haremos su voluntad. Ante todo, porque al conocer a Cristo podremos nosotros agradarle con nuestras acciones. Haremos verdaderamente lo que el Señor le agrada, porque conoceremos su voluntad. Entenderemos que el propósito de Dios es bendecirnos. Comprenderemos que el Señor no quiere vernos mal, al contrario, que Él quiere que seamos bendecidos, pero que es necesario que nosotros, abriendo el corazón,
podamos confiar, podamos esperar en Él. Esto, hermanos, nos lleva entonces a una conclusión, y es que la vida cristiana verdaderamente requiere de ese compromiso. La vida cristiana nos lleva a que podamos nosotros comprometernos con el Señor. Y para que en ese compromiso vayamos nosotros mejorando, perfeccionando nuestra comunión con Dios. Pero también, hermanos, nos lleva a que ante la sociedad nos es necesario el poder nosotros vivir esa vida cristiana, el poder dar testimonio de lo que creemos, de lo que somos y por sobre todo de lo que profesamos con nuestros labios. Yo le animo para que hoy podamos nosotros comenzar a vivir una vida verdaderamente comprometida con el Señor. Estos evangelios, hermanos, que son muy profundos, que nos ayudan a meditar cómo vamos en nuestro caminar con el Señor, que nos ayudan verdaderamente a meditar que el Señor, que es fiel con nosotros, espera encontrar en nosotros esa respuesta fiel, esa fidelidad al Señor, para que de esa manera podamos nosotros ser verdaderamente discípulos, como dice el texto. Y es que, hermanos, en realidad, ¿quién quiere tener un trato con una persona infiel? ¿Quién quiere tener un amigo? ¿Quién quiere tener un vecino infiel? Y cuando digo infiel me refiero a que no haya fidelidad hacia la persona. Si nosotros no queremos tener ese tipo de relaciones con personas así, Dios, hermanos, no busca hijos infieles. El Padre está esperando por su pueblo, pero para que su pueblo, conociéndole, pueda cumplir la palabra y de esa manera pueda permanecer firmes y fieles ante la presencia del Señor. Un día el Señor nos llamará a su presencia. Un día estaremos cara a cara con Él. Y será ahí donde nos daremos cuenta que valió la pena ser fieles. Porque si nosotros somos fieles, Cristo se mantiene en fidelidad. Y veremos su respuesta. Que en este hermoso día, queridos hermanos, el Señor nos dé la fortaleza para ser fieles a Él. Nos dé la fortaleza, nos dé la prudencia para no fallarle. Y por sobre todo, para que esperando en Cristo podamos nosotros ser fortalecidos y podamos asumir el compromiso para cumplir y llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. Le animo pues para que en este hermoso día caminemos en fidelidad a Dios y Dios sea agradado y glorificado con nuestro testimonio. Que el Señor, queridos hermanos, en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedo sentir